Gusta presentar a la doctora Andrea Núñez, es médico pediatra. Ella trabaja en la UCI pediátrica de nuestro hospital y el tema que nos va a brindar hoy día son las urgencias oncológicas en pediatría. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos. Ya me presento el doctor. Mi nombre es Andrea Núñez, soy médico pediatra y vamos a hablar acerca de las urgencias oncológicas en pediatría. Con respecto a los objetivos de esta charla, el objetivo es principalmente tomar un enfoque clínico y diagnóstico para identificar las urgencias oncológicas en el paciente pediátrico y además del reconocimiento y su abordaje inicial. Esta es la ruta prácticamente de los temas que vamos a ver y que están incluidos en esta charla. Am, las urgencias oncológicas en pediatría principalmente han incrementado últimamente, tomando en cuenta en que la tasa de supervivencia de los pacientes oncológicos es mucho más alta. Eso depende de las bibliografías. Esto puede ir desde un 50 hasta un 80% aproximadamente. Por ende, eso también está relacionado al diagnóstico más temprano y a todas esas medidas que ahora mismo se están tomando. Entonces, el cáncer infantil va a ser la principal causa de muerte por enfermedad de niños mayores de 3 meses. Estas son estadísticas a nivel de España. En Ecuador no tenemos unas estadísticas como tal, pero ya vamos a hablar acerca de la mortalidad. La mayoría de estas urgencias oncológicas están en relación a trastornos metabólicos y obviamente el reconocimiento y el tratamiento temprano van a mejorar justamente estas tasas de supervivencia. Esta tabla que les muestro a continuación son las estadísticas de mortalidad del INEC aquí en el Ecuador acerca de muerte en niños de 5 a 17 años. Y como vemos, la tercera causa de mortalidad son neoplasias malignas del tejido linfático hematopoyético y que están afines a esto. Entonces, por ende, es importante que aprendamos a diagnosticar tempranamente el cáncer y otra también estas emergencias oncológicas pediátricas que pueden ser una presentación inicial de la patología. Las emergencias oncológicas requieren ingreso a unidad de cuidados intensivos pediátricos y esto de por sí les va a dar una mortalidad del 17.5%. La mayoría de las emergencias son un shock séptico, compromiso del sistema nervioso central, insuficiencia respiratoria que puede ser por varias causas y las metabólicas principalmente en un 35%. En esta tabla les muestro acerca de cuáles son las emergencias oncológicas más comunes, va por órgano, aparato y sistema, y vamos a irnos enfocando en las principales de cada una de ellas. Entonces, el síndrome de lisis tumoral es un conjunto de alteraciones metabólicas que están relacionadas a la destrucción de las células tumorales. Este prácticamente lo que va a hacer al haber la lisis de la célula tumoral va a liberar el contenido intracelular y por ende ahí están asociadas tanto en la clínica y las alteraciones analíticas que vamos a ir viendo. No hay como algo estadístico, usualmente la mayoría de casos reportados principalmente son adultos. En pediátricos esto es menos frecuente, pero puede ir del 4 al 42% y esto va en dependencia de la unidad de hospital y esto puede variar incluso de acuerdo a cada país. La presentación más usual es que se presenta a 12 a 72 horas del inicio de la terapia citotóxica y es mucho más frecuente en la leucemia linfoblástica aguda y en el linfoma de Burkitt, siendo menos frecuente en los otros, sin que sea una cifra no deseable. La presentación espontánea puede ser muy rara en realidad, así que no es algo tan frecuente. Con respecto a la fisiopatología, al haber la lisis de las células tumorales, esta va a liberar prácticamente ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos se van a transformar en purinas y las purinas se metabolizan hacia ácido úrico. El ácido úrico va a precipitar a nivel de los túbulos renales en forma de sales principalmente, lo que va a predisponer al daño renal agudo, que es prácticamente como la presentación final de este síndrome si no lo reconocemos de manera temprana. Además de eso, factores de riesgo como el que haya una enfermedad renal previa, como el hecho de que haya deshidratación, la orina ácida también porque disminuye la solubilidad, entonces todos son factores añadidos que van a predisponer al daño renal agudo. El fósforo va a elevarse, va a producirse una hiperfosfatemia. Principalmente las células linfoblásticas tienen 4 veces más contenido de fósforo que una célula normal, por ende es más frecuente en la leucemia linfoblástica aguda, por ende se va a producir una hiperfosfatemia. El fósforo se va a unir al calcio formando sales de fosfato de calcio, lo que también se va a acumular en los túbulos renales
y por consecuente el daño renal agudo. El potasio, la liberación de potasio de las células, se va a producir una hipercalemia también. Y adicional a todo este proceso, hay la producción de citoquinas que va a llevar principalmente a la hipotensión, inflamación, y todo nos va a dar como una fase terminal del daño renal agudo. Y hay que tomar en cuenta que cuando hay un daño renal agudo que requiere ingreso a unidad de cuidados intensivos, las tasas de mortalidad pueden llegar hasta un 70%, solamente es un marcador independiente de mortalidad. Entonces, los grupos de riesgo para para el síndrome de lisis tumoral se van a clasificar en riesgo alto, bajo, intermedio. El riesgo bajo principalmente está en relación a los linfomas linfoblásticos de 1 a 2 veces del valor normal de la LDH. El linfoma de células grandes en estadio 1 y 2, igual con valores de LDH que estén normales. En la leucemia mieloblástica aguda, que es un conteo de linfocitos de leucocitos menor a 25.000 y con un valor de LDH que es menor de 2 del valor normal. Y otras neoplasias como estas de tumores sólidos, leucemia mieloide crónica. El riesgo intermedio ya lo ocupan principalmente los linfomas no Hodgkin, linfomas anaplásicos de células grandes en estadios 3-4. Los linfomas linfoblásticos de 1-2 con LDH que estén con valores de menos de 2 elevaciones del valor normal. En la leucemia linfoblástica aguda, los leucocitos que sean menos de 100.000. En la mieloblástica de 25 a 100.000 los leucocitos con LDH de menos de 2 veces la elevación del valor normal. Y las otras neoplasias como neuroblastomas y tumores germinales. Entonces, el riesgo alto ya está por los linfomas linfoblásticos que están en estadios 3 o 4, con elevación de LDH de más de 2 veces el valor normal, con leucocitos tanto en linfoblástica y mieloblástica que sean más de 100.000. Y adicional a eso, el daño renal previo o que haya un análisis de laboratorio inicial con elevación ya del ácido úrico, potasio, fósforo. La clínica puede ser inespecífica, pero de todas maneras va a estar relacionada a los trastornos metabólicos que justamente se presentan en un síndrome de lisis tumoral, es decir, a la hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipercalemia y la elevación del ácido úrico también. De todas maneras, puede haber náusea, vómito, diarrea, calambres musculares, parestesias, edema, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, principalmente por el calcio, que esto puede conducir a la muerte. Entonces, el síndrome de lisis tumoral, si bien es cierto, puede ser de presentación clínica con las manifestaciones anteriores, teniendo una elevación de una creatinina sérica. Básicamente el diagnóstico es analítico, entonces los valores de ácido úrico para definir un síndrome de lisis tumoral va a ser mayor o igual a 8 miligramos sobre decilitro o que haya incrementado al 25% sobre el basal. El potasio mayor o igual a 6.000 equivalentes por litro o que haya también un incremento del 25% del basal. El fósforo que sea mayor o igual a 6.5 miligramos sobre decilitro o que haya un incremento también del 25% del basal. Y alteraciones también del calcio, que es la hipocalcemia, con un calcio menor o igual a 7 miligramos sobre decilitro o que haya un descenso de 25% sobre el basal. Acerca del manejo, básicamente, la una es la identificación, la otra, muy importante, la hiperhidratación. En este caso, la hidratación podemos usarla de 3.000 ml por metro cuadrado por día. En niños menores o igual de 10 kilos podemos usar 200 ml por kilo día y mantener un objetivo de una diuresis horaria de 3 ml kilo día, principalmente para evitar todas las complicaciones de síndrome de lisis tumoral. Acerca del manejo de la hiperuricemia, el allopurinol inhibe la santina oxidasa, por ende va a disminuir prácticamente la producción de ácido úrico. Las dosis del allopurinol las podemos usar a 100 miligramos por metro cuadrado por dosis, esto dividido en 3 días, o pueden ser dosis de 5 a 10 miligramos por kilo día también que se dividen en 3 dosis diarias. No estoy segura de si tenemos allopurinol intravenoso, pero también podemos usarlo. Se debe ajustar las dosis de si hay daño renal agudo. En realidad, los efectos adversos más frecuentes son solamente erupciones cutáneas, hipereosinofilia y la hepatotoxicidad, que en realidad son poco frecuentes. Acerca del inicio, deberíamos hacerlo de 12 a 24 horas antes del inicio de la quimioterapia
y mantenerlo también entre 3 a 7 días hasta que se normalicen los valores de ácido úrico y de los glóbulos blancos. Acerca del segundo fármaco que tenemos para disminuir la producción de ácido úrico, tenemos la rasburicasa o orotoxidasa. Esta prácticamente también del ácido úrico va a disminuir esta conversión que se produce en la lantonina y suele resultar menos tóxico que incluso el alopurinol. De todas maneras, los efectos adversos más frecuentes puede ser la anafilaxia y ya vamos a ver cuáles son las indicaciones tanto de la alopurinol y la rasburicasa. La dosis de 0,15 o 0,20 miligramos por kilo en 50 ml de solución salina es en 30 minutos, la dosis QD nada más. Y si el ácido úrico está por encima de 8, se pueden usar cada 12 horas, pero de preferencia se prefiere QD. Y esto puede usarse durante unos 5 días también. Este va a provocar la disminución de 2,5 miligramos de ácido úrico en 4 horas. Por ende, a partir de este tiempo de haber administrado la rasburicasa, se podría continuar con la terapia de citorreducción o la quimioterapia. Acerca del manejo de las alteraciones iónicas, eh, acerca del potasio, prácticamente con valores de 6 a 7 mil equivalentes, vamos a ver si el paciente está sintomático o asintomático, para eso vamos a solicitar un electrocardiograma. Si el paciente está asintomático, en realidad podemos usar solamente resinas de intercambio y si el paciente está sintomático, en ese caso podemos usar furosemida, bicarbonato, salbutamol y eventualmente ir progresando para ir controlando los valores séricos de potasio. Hay bibliografías que varían acerca del límite severo del potasio, unas con 7,5, otras con 8. Sin embargo, ya más de 8 obviamente son niveles mortales. En este caso podemos usar gluconato de calcio para evitar la repolarización de la membrana. También insulina, glucosa como métodos y si pese a eso no controlamos, ya deberíamos medidas de hemodiálisis o hemofiltración para lograr descender ese potasio. Con la del fosfato, principalmente si es asintomática la hiperhidratación, o podemos utilizar los quelantes como el hidróxido de aluminio, pero de preferencia la hiperhidratación va bastante bien. En el caso de que sea grave, necesitamos hemodiálisis. En el caso de la hipercalcemia, si es asintomática, no necesita tratamiento. Y si es sintomática, solamente se debería corregir, es decir, si hay solamente síntomas. Al haber la hiperfosfatemia, justamente prácticamente el fósforo se une al calcio, entonces va a provocar probablemente un incremento del fosfato, igual descenso de la hipercalcemia, por eso solamente se debe corregir en condiciones en que sea sintomática. De ahí por el resto, si criterios de hemodiálisis, que es mucho menos frecuente, el hecho de que haya oliguria grave, sobrecarga hídrica, una hipercalemia persistente, pese ya todas las medidas ya mencionadas, hiperfosfatemia, que produzca una hipocalcemia sintomática que tampoco se puede corregir, y la relación fósforo-calcio que sea más de 70 miligramos sobre decilitro. Ok, y eso sería todo acerca del síndrome de lisis tumoral. Las urgencias cardiotorácicas, eh, al igual que en todas las urgencias, no hay como una prevalencia definida. Los datos están más bien dados como en adultos y usualmente puede producirse de 1 en 100,000 aproximadamente, pero estos datos no son tan confiables porque son de estudios de series de casos. En todo caso, ¿qué les hace más predisponentes a los niños presentar estas urgencias cardiotorácicas? Es que tanto la tráquea y los bronquios, es decir, la vía aérea superior prácticamente es mucho más compresible a diferencia de la vía aérea de los adultos. Y adicional a eso podemos tener 3 presentaciones aquí, como la compresión traqueobronquial, que es la una. El síndrome de vena cava superior también, porque la vena cava tiene una presión intraluminal baja. La unión de la compresión tráqueo-bronquial y el síndrome de vena cava superior van a dar lugar al síndrome de mediastino superior. La mayoría, en el 90% de los casos, están relacionados a los tumores del mediastino anterior. Esta tablita es nada más para conocimiento acerca de las masas de tanto mediastino anterior, medio y posterior. En el mediastino anterior, el linfoma, la leucemia, los tumores malignos de células germinales, teratomas, lesión tímica y de la tiroides también.
En el mediastino medio, los linfomas, tuberculosis, histiocytosis, sarcoidosis, anomalías en los grandes vasos, y en el mediastino posterior, el neuroblastoma, ganglio neuroblastoma y el sarcoma también. El síndrome de vena cava superior también puede estar relacionado con trombosis a nivel de los catéteres venosos centrales, patología tiroidea también y cirugía cardíaca. Entonces, con respecto a la clínica, principalmente los síntomas van a ser respiratorios, neurológicos y otros como el edema facial también. Entonces, en la parte respiratoria son inespecíficos, tos, disnea, oftornea, afonía, estridor, disfagia, dolor torácico también. En la parte neurológica, cefalea, convulsión, irritabilidad, alteraciones de la conciencia y visuales también, síncope puede suceder. Y en el caso del síndrome de la vena cava superior, que hay una congestión de prácticamente la vasculatura que va a hacer que se cree un tercer espacio a nivel del emitórax superior, va a producir edema facial en esclavina, plétora, cianosis facial y una circulación colateral también que es bastante frecuente. Esta imagen es una imagen de un síndrome de vena cava superior, igual asociado a una masa de mediastino anterior. Entonces es bastante notoria la diferencia de cuando la paciente está en estado normal versus la patología que en realidad están en la tubo. Con respecto al diagnóstico, la radiografía de tórax es un estudio bastante básico, en realidad, que podemos solicitarlo en el caso de todos los pacientes. Y esta, si bien es cierto, nos va a dar imágenes anormales y nos puede ir guiando hacia qué estudios podemos ir necesitando. Am, eh, ya la tomografía de tórax va a ser un poco más específica con respecto a la anatomía y la masa, como ven en la imagen del lado derecho. Y la ecografía Doppler puede solicitarse si hay casos de trombosis venosa y también puede necesitarse un ecocardiograma por el riesgo de insuficiencia cardíaca también que está asociado. Acerca del tratamiento, el hecho de que tengamos la sospecha clínica es muy importante. Si ya tenemos un diagnóstico histológico, el tratamiento va dirigido hacia eso. Pero si hay una dificultad de diagnóstico histológico, se debe valorar también el riesgo anestésico. Estos pacientes con la anestesia pueden tener una descompensación bastante compleja en realidad, y la intubación en ellos en realidad hace que sea más complicado. Esto a la larga son pacientes que si requieren intubación pasan la mayor parte del tiempo con intubación, y el retiro de la ventilación mecánica es bastante complejo, asociado a las complicaciones que ya de por sí tenemos. Entonces, si es de alto riesgo, se debería iniciar tratamiento empírico con corticoides. Podemos utilizar metilprednisolona de 40 a 50 miligramos por metro cuadrado por día en 3 a 4 días, que lo que va a conseguir es disminuir el tamaño de la masa, y se debe revaluar el riesgo en 24 a 48 horas. Si es de bajo riesgo y no hay síntomas posturales, se debería realizar la biopsia y dar el tratamiento también dirigido. Ya las medidas generales vienen a ser soporte de oxígeno, la cabecera elevada, la hidratación también, para mantener diuresis adecuadas, accesos venosos y todo eso en todo paciente. Acerca de las urgencias abdominales, hay dos, las principales. La enterocolitis neutropénica es una de ellas. Esta está en relación a la invasión bacteriana o fúngica de la pared abdominal. Es polimicrobiana, tanto gram positivos, gram negativos, incluso por hongos también está descrita, y puede afectar a cualquier segmento del tracto gastrointestinal. Es más frecuente en el ciego porque la circulación es mucho menor en relación al resto de la parte gastrointestinal, por eso es la presentación más frecuente, pero puede presentarse en ilion y colon ascendente en ese orden justamente de presentación. Hay una triada que no tiene buena sensibilidad y especificidad, pero para poder definir o diagnosticar, obviamente vamos a necesitar una ecografía. En todo caso, la presentación más frecuente de los niños es fiebre, neutropenia y dolor abdominal. El diagnóstico principalmente va a basarse en la sospecha. La ecografía abdominal puede ser netamente inicial para ver el engrosamiento de la pared intestinal de más de 4 milímetros. Con eso, en dependencia de la condición, se podría necesitar una tomografía para definir si tiene signos de perforación o algo que amerite realizar una conducta quirúrgica. En todo caso, el manejo es multidisciplinario también. Lo hacemos en conjunto con cirugía pediátrica. Para el tratamiento es soporte
La sonda nasogástrica, corregir trastornos hidroelectrolíticos, NPT, la quimioterapia, valorar si se puede suspender también, eso en conjunto con la mano de los oncólogos. Antibiótico terapia de amplio espectro, puede ser meropenem, usualmente es de primera elección. Y por el resto nada más. Es quirúrgico si hubiera neumoperitoneo, peritonitis, hemorragia digestiva o haya deterioro clínico o subséptico que no responden a un tratamiento médico. La mucositis es la lesión de las células epiteliales y de las mucosas que recubren todo el tracto gastrointestinal. Los factores de riesgo son la quimioterapia, la radioterapia y hay otros factores que son como más determinantes, que son la presencia de caries, patología periodontal, neutropenia o la mala higiene bucal también de nuestro paciente. Entonces podemos empezar para prevenir, justamente corregir estos factores determinantes con controles odontológicos también. Acerca de la gravedad, el grado 1 es simplemente un eritema de la mucosa, no hay dolor. El grado 2 van a ser úlceras poco extensas que no impiden la ingesta de sólidos o pueden presentar un dolor leve. El tercer grado, úlcera extensa, solamente el paciente va a ser capaz de ingerir líquidos, la saliva espesa, dolor moderado, dificultad para hablar. Y el grado 4, que ya sería más severo, con imposibilidad para la deglución y y un dolor bastante intenso. Acerca del tratamiento, profilaxis, el tratamiento profiláctico incluye prácticamente la higiene oral, crioterapia, estimulantes de las colonias de granulocitos también, porque la neutropenia es un factor de riesgo, y el sucralfato también como protector de la mucosa. Acerca del tratamiento, puede ser tópico, podemos usar lidocaína tópica, esto cada 4 a 6 horas, y también ácido hialurónico. Con respecto a la analgesia, incluso el dolor puede ser muy intenso que puede requerir opioides. La nutrición, de preferencia dieta blanda y fría, evitando ácidos, y en grados 3, 4 no podemos requerir nutrición parenteral total. Si hay infecciones locales, en este caso la mayoría son fúngicas por cándida, podemos utilizar nicotina tópica. Si no es efectiva, fluconazol por vía oral y la estomatitis herpética, en este caso aciclovir. Acerca de las urgencias neurológicas, estas tres son las que están descritas, pero todas ellas la hipertensión intracraneal es la más frecuente, secundaria a masas. Así que vamos a hablar de la hipertensión intracraneal y esta es el incremento agudo o crónico de la presión intracraneal, que va a ser secundaria a un tumor primario del sistema nervioso central, infiltración meningia o metástasis. Con respecto a la clínica, esto va a variar de acuerdo a la edad del paciente. En niños lactantes la clínica puede ser inespecífica, pero para vómitos, letargo, irritabilidad, convulsiones, que hay una detención o regresión del crecimiento, aumento del perímetro cefálico que no está en relación al crecimiento normal del paciente, que hay abombamiento de las fontanelas, o que hay alteraciones en la motilidad ocular como parálisis del sexto par. En los niños ya más grandes, la cefalea, vómitos que no preceden de náuseas, edema de papila, diplopía, estrabismo, parálisis del sexto par, las alteraciones cognitivas del comportamiento, meningismo y tortícolis, y ya con signos de irritación inminente, que hay un deterioro del nivel de conciencia, alteraciones de la pupila, hemiparesia, parálisis de pares craneales, rigidez de cerebración, la triada de Cushing, que es la hipertensión bradicardia y la alteración del patrón respiratorio. Esta no se la ve con frecuencia porque ya es un estadio final y para eso es importante haberlo identificado previamente. Acerca del manejo, las medidas generales debería mantenerse la cabeza elevadas en 15 a 30 grados. La posición de la cabeza debería estar centrada, se debe controlar la temperatura y el dolor, anticonvulsivantes si hubiera episodios convulsivos, corregir alteraciones de glucosa y alteraciones electrolíticas también. Esto va a ayudar a mantener al cerebro bastante tranquilo para que logre recuperarse, pero obviamente hay que resolver la causa también. Si hay hipertensión pulmonar, podemos usar dosis de manitol para ayudar a disminuir la hipertensión intracraneal. Esto de preferencia se debería evitar en pacientes que tienen compromiso o inestabilidad hemodinámica y para ellos podríamos usar solución salina hipertónica. La dosis de la solución salina hipertónica se puede iniciar con una dosis de carga de 2 a 5 ml por kilo en vuelo y ya posterior a eso una infusión continua de 0,5 a 1 ml kilo hora. Corticoides solamente se van a usar en el caso de que hay hipertensión intracraneal severa
o con riesgo de pérdida visual en pacientes que tengan edema vasogénico, y para esto nos puede servir la dexametasona de 0,6 a 1 miligramo por kilo por día, cada 6 horas, siendo una dosis máxima de 16 miligramos por día también, y va de la mano con el manejo quirúrgico. Con respecto a las urgencias hematológicas, la neutropenia febril es la más frecuente, aunque está descrita también en las infecciosas, pero es parte de... Hay que tomar en cuenta que los pacientes con cáncer presentan un compromiso del sistema inmune, que esto puede variar de acuerdo al tipo y la gravedad. Tiene una alta y mortalidad, así que por eso es importante la detección temprana y el tratamiento temprano. Y los abordajes, tanto preventivos, diagnósticos y terapias, pueden ser un desafío también para permanente, igual con respecto al nivel mundial. Los factores de alto riesgo que van a hacer que el paciente pueda tener una infección bacteriana invasora, sepsis o mortalidad en estos niños con neutropenia febril va a depender tanto, hay variables demográficas como el hecho de que tenga mayor o igual a 12 años, el tipo de cáncer, principalmente leucemias o enfermedades de base en inducción, recaída o que sea un segundo tumor, o el intervalo entre que termine el último ciclo de la quimioterapia y el inicio de la fiebre, que sea menos de 7 días, o que haya una predicción de duración de la neutropenia de más de 7 días. Ya variables clínicas como la fiebre, signos de sepsis, son factores de alto riesgo. Las alteraciones hematológicas, un conteo de neutrófilos absoluto de menos de 100, las plaquetas menos de 50.000. En los biomarcadores, la PCR mayor o igual a 90, interleucina 8 mayor a 300, y que tengamos la presencia de bacteriemia también. Entonces, para clasificar a la neutropenia febril de bajo riesgo, vamos a empezar definiendo las de alto riesgo, que es un episodio en que va a cumplir una de estas condiciones, en el que tenga diagnóstico de leucemia mieloide aguda o leucemia linfoblástica en recaída, hipotensión arterial, la determinación de la PCR que sea mayor o igual a 90 miligramos sobre decilitro, o que tenga menor o igual a 7 días desde el último ciclo de la quimioterapia con un recuento plaquetario menos de 50.000, y será de bajo riesgo si no cumple ninguno de estos criterios. Ya la neutropenia profunda se define como el conteo de neutrófilos absolutos menos de 100 por milímetro cúbico, y la neutropenia como tal, la disminución de los neutrófilos de menor o igual a 500 por milímetro cuadrado. Esto lo vamos a identificar netamente con exámenes. Para eso vamos a necesitar una biometría hemática, exámenes de función renal y hepática también. La PCR es el marcador inicial, es mucho más sensible y específico que la procalcitonina. Tanto la PCR y la procalcitonina nos van a servir para monitorizar la respuesta a la terapia antimicrobiana. Interleucina 8 es un buen marcador, creo que no lo tenemos disponible. Hemocultivos también es muy importante. Se deberían tomar de cada lumen si tiene el paciente algún catéter implantable o algún catéter venoso central. Y también cultivos en el caso de que sospechemos que sea otro foco urinario y no netamente hematológico. Examen de orina también y una radiografía de tórax son como pruebas de screening para ir definiendo cuál es el foco de la neutropenia febril. Acerca del manejo, en este caso, los pacientes pueden evolucionar al shock séptico, por eso es importante el ABCD, que son las medidas de reanimación pediátrica, accesos intravenosos, oxigenoterapia, y la resucitación con líquidos también es importante. La antibiótico terapia la deberíamos iniciar principalmente en la primera hora. Con esto, no por tomar muestras ni cultivos deberíamos retrasar su inicio. Esto va a disminuir la mortalidad en el paciente. Como primera línea, si es un paciente de bajo riesgo, podemos usar cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona, y ser pacientes de alto riesgo, en este caso podemos usar cefalosporinas de cuarta como el cefepime, que tenga cobertura para pseudomonas aeruginosa. El seguimiento con respecto a la terapia antimicrobiana puede hacerse con la PCR principalmente. Esperaríamos que hagan descensos de un 30% diarios con respecto a que haya una buena evolución. Y al
Posteriormente, si tenemos algún crecimiento de cultivos, el manejo del antibiótico será netamente dirigido. La hiperleucocitosis se va a definir como leucocitos mayor a 100.000. Esta principalmente está relacionada a neoplasias hematológicas como la leucemia linfoblástica aguda en un 9 a un 13%. Es un poco más alta en la leucemia mieloide aguda, que se presenta a 5 a 22%. Incluso con valores menos de 100.000 puede presentarse síntomas de leucostasis, porque el tamaño de las células mieloides es más grande en relación a la linfoblástica. La leucostasis se va a definir como la obstrucción de los vasos sanguíneos que va a conducir a una hipoxia tisular, y esto eventualmente puede dar paso a una falla multiorgánica. Y en este caso, la afectación cerebral y pulmonar son las más frecuentes. Entonces, con respecto a la clínica neurológica, cefalea, convulsiones, trombosis de senos venosos, retinopatía, infartos corticales, neumonitis, dificultad respiratoria, isquemia miocárdica, coagulación intravascular diseminada es la tercera y por ende la falla multiorgánica. Entonces, el tratamiento principalmente de iguales de soporte: prevenir el síndrome de lisis tumoral, tratar la coagulación intravascular diseminada, transfusión de concentrado de glóbulos rojos en el caso de que fuera necesario. La leucoféresis nos sirve porque con esto vamos a lograr un descenso del 20 al 50% de los leucocitos totales. Sin embargo, esta es una medida netamente transitoria porque eventualmente se espera que con la terapia de citorreducción, la quimioterapia, se logre descender de manera mantenida estos contagios. En todo caso, la hiperhidratación ayuda inicialmente. La exsanguinotransfusión se recomienda en niños menores de 12 kilos. La hidroxiuria puede iniciarse entre las 24 a 48 horas, y ya la quimioterapia de inducción, citarabina en leucemia mieloide aguda y prednisona en la leucemia linfoblástica aguda, pueden ser necesarios como para tratar de reducir estos valores de leucocitos que pueden conducir hacia la falla multiorgánica. Entonces, muchísimas gracias. Esas son las urgencias oncológicas más frecuentes, a las que debemos darle un correcto enfoque y un manejo inicial. En todo caso, el manejo siempre es multidisciplinario. Gracias.